Hola, buenos días. Mi nombre es David San Martín. Hoy hablaremos de adolescencia. Haremos un barrido epidemiológico y biodemográfico de lo que es la adolescencia en Chile. Aquí pueden ver los resultados de aprendizaje. Este cuadro, para comenzar, es del pintor Frank Duveneck. En él se aprecia a un adolescente pintado en 1877 en Alemania que fuma tabaco y además está trabajando. ¿Qué tanto ha cambiado la perspectiva de adolescencia desde ese tiempo hasta el día de hoy? Para introducirnos al tema, todos los países del mundo lo que buscan es que su población trate de tener buena salud, una buena vida. Por lo tanto, ser adolescente también debe ser una parte positiva de la vida. De este punto de vista, deberíamos saber evaluar su dimensión objetiva y subjetiva. ¿Cuál es la objetiva? Básicamente, darnos cuenta de todos esos indicadores concretos, es decir, nivel de ingreso, nivel socioeconómico, es decir, objetivamente y el indicador a qué se refiere. Por otro lado, el subjetivo tiene que ver con todos los aspectos que percibe la persona en este aspecto, vale decir, autoimagen, emociones, vínculos, etc. A modo de ejemplo, para diferenciar uno del otro, pueden existir dos personas que tengan la misma vida, ganen el mismo sueldo, tengan la misma cantidad de hijos, etcétera, etcétera, pero que al momento de preguntarles cómo se siente con su vida, uno diga bien y el otro diga mal. Ese es el parámetro subjetivo. Del punto de vista de la adolescencia, entonces nos interesa evaluar el lado objetivo y subjetivo. La adolescencia se divide en dos etapas, la temprana y la tardía. Esta es una clasificación general y que puede ser específica también por edad. Algunos autores dicen que la temprana empieza a los 10 años, otros a los 13, pero bueno, en conclusión, sabemos que el punto divisorio entre una y la otra es la edad de 15, 16 años. Ambas etapas conllevan desafíos desde el punto de vista biológico, cognitivo, social, emocional. Al momento de interactuar con un adolescente, siempre piensen que es un paciente, es un usuario muy distinto a cualquier otro, porque está viviendo una etapa distinta, está en un ciclo vital diferente, porque está bajo factores estresantes, cambio en su vida diaria, a nivel personal, ambiental. Por lo tanto, el adolescente lo que busca o sus intereses son muy distintos a las de otra persona. Y ustedes tienen que hacer hincapié hacia allá, buscar la manera de focalizar su atención en vista del adolescente. Aquí vemos la fuente del Instituto Nacional de Estadística. En el lado de arriba a la derecha están los jóvenes. No es el grupo que buscamos objetivamente, pero para hacernos una idea de la proporción que puede ser el mundo adolescente. Este diagrama nos muestra las actividades que les gusta hacer a los adolescentes según la encuesta de desarrollo humano en niños, niñas y adolescentes del año 2017. Vemos que escuchar música, compartir con la familia, practicar algún deporte, jugar videojuegos, bailar, son actividades que gustan. Por lo tanto, podemos acercarnos a los adolescentes de ese punto de vista, de sus intereses. Segundo, les preguntaron, ¿tienes tiempo libre para hacer cosas que te gusten y disfrutes? Y el 81% respondió que casi siempre o siempre puede hacerlo. Y una tabla final. ¿Has sentido que te han maltratado o discriminado por alguna de las siguientes razones? Vemos diferencias sustantivas entre hombres y mujeres cuando vemos el elemento solamente por ser hombre o mujer. La mujer se siente más discriminada, que la han tratado mal. Otro elemento importante es por su edad o por ser muy joven, o por tu forma de vestir, o por tu cuerpo o apariencia física. Nutrición y adolescencia. Sabemos de que la nutrición es un problema y el sobrepeso y la obesidad ha aumentado en todo el mundo y Chile también. Actualmente Chile posee la mayor prevalencia de obesidad infantil en América del Sur. 23% de los escolares y el 13,2% de los adolescentes entre 15 y 19 años son obesos. ¿Dónde está más
clasificado esto en los niveles socioeconómicos bajo o medio. Ellos tienen mayor sobrepeso, obesidad, mayor riesgo abdominal, son sedentarios. ¿Y los sellos han servido de algo? ¿Ha servido de algo esta ley de etiquetados? La verdad es que sí. La compra de bebidas de alto contenido disminuyó debido a esta ley. Mortalidad adolescente. En Chile, el porcentaje que aporta el adolescente a la cantidad de muertes es muy bajo. Es muy bajo. Pero hay regiones del país donde esto está por encima de la media nacional. Por ejemplo, Atacama y Antofagasta. Aquí vemos este gráfico. Podemos ver de que en la etapa de 0 a 19 años hay muy bajo aporte a la mortalidad general. Aquí podemos ver la confección de tasas de los años 2012, 2013, 2014. Este es el último dato que entrega el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, del mensal. Y vemos que las tasas han variado, pero específicamente para ambos sexos es una tasa mucho más alta en la adolescencia tardía, es decir, 15 a 19 años respecto a la otra. Migración y adolescencia. Los hijos nacidos de extranjeros o aquellos extranjeros que están en etapa adolescente y viven en Chile probablemente adquieran patologías de nuestra sociedad de consumo. Obesidad, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, a ese tipo me refiero. Por lo tanto, es importante entender el paradigma en el que viven las personas, que es probablemente el ambiente donde se van a desarrollar y van a adquirir también esas conductas. Esta es la pirámide poblacional de personas extranjeras al año 2018. Vemos que el porcentaje de personas entre 10 y 19 años es casi el 10% de todos los migrantes. Tabaco y adolescencia. ¿A qué edad empieza a fumar el chileno? A los 13,6 años, etapa de adolescencia. Chile está en la cima del continente americano, es decir, es el que más consume tabaco en jóvenes de 13 a 15 años y a nivel mundial es el tercero. Por lo tanto, sí es un problema. ¿Cómo se debe arreglar este problema? Bueno, con políticas públicas fuertes, aumentando el impuesto al tabaco, por ejemplo, haciendo campañas publicitarias masivas, más de las que hay actualmente, pesquisando precozmente a todos esos adolescentes que están fumando precozmente y a entregar tratamiento oportuno. Por el lado del alcohol también tenemos problemas. El 35,6% de los adolescentes chilenos admitieron haber consumido alcohol durante el último mes. Y esto no ha cambiado. En la encuesta anterior del año 2003 este porcentaje era mucho menor. Por lo tanto, cuando se haga el año 2023 esta misma encuesta, lo más probable es que aumente. Drogas y adolescencia. Marihuana, tranquilizantes sin receta, pasta base, tiene un comienzo a los 14 años y la cocaína a los 15 años. En general, el consumo de este tipo de drogas en jóvenes aumentó y tiene alta prevalencia, sobre todo la marihuana, el 30%. Fármacos tranquilizantes, 8,6%. Cocaína, 3%. Pasta base, 1,4%. Siguiente punto, la educación sexual. Punto muy importante y que tiene que ver con nosotros. Recordemos que el adolescente está en una etapa de cambio donde tiene prioridades distintas a las que podemos conseguir nosotros o que tienen también ustedes. Por lo tanto, sus expectativas y sus interacciones sociales son distintas y muy importantes para ellos. Debido a esto, ellos tienen mayor riesgo de malos resultados en salud sexual. ¿A qué me refiero? ITS, VIH o embarazo no deseado. Esto se debe a la falta de experiencia, a la presión social y porque están desarrollando su identidad recién o su autoestima. Las barreras que hacen de que ellos tengan prácticas sexuales seguras son débil conocimiento de educación sexual, mala comunicación, mitos respecto al uso del condón, estereotipos de género, comunicación con la pareja, etc. Sabemos que la educación sexual es una estrategia central para prevenir malos resultados en salud sexual en adolescentes. Por lo tanto, para que ésta sea efectiva, debemos pensar en aumentar el conocimiento en salud sexual en adolescentes, mejorar y desarrollar habilidades en ellos y desafiar aquellas barreras socioculturales para el sexo seguro. Me refiero uso de condón, uso de método anticonceptivo, etc. La literatura dice que los adolescentes reciben y buscan activamente información de salud sexual.
Si se me permite confidenciar algo, en mi adolescencia también fue así. Lo más probable es que a ustedes también les haya pasado. Y haciendo un análisis de perspectiva, lo que sé ahora es considerablemente mayor a lo que sabía antes, siendo que no debe ser así. Al adolescente se le debe dar las herramientas totales para que tome buenas decisiones. De ese punto de vista, el Internet desgraciadamente se ha transformado en un elemento de fuente de información, pero de pronto esa información no es tan veraz. Al contrario, puede ser ambigua, contradictoria, o a veces viene con algunas connotaciones emocionales o moldeada por la ética o por los valores de quien los escribe. En el contexto chileno, ¿de dónde saca información los adolescentes? De la escuela, de sus amigos o amigas, de sus padres. El problema es que en el contexto de amigos y padres no está claro el tipo de información que posean estas personas o cómo se comunica esta información o cómo o qué tanto confían en esa información los adolescentes. La escuela, al parecer, sería como el único contexto seguro, pero ya tiene sus propios detalles, que ya veremos. Particularmente, existen diferencias de género en el uso de este tipo de fuentes. Por ejemplo, en las mujeres es más probable que consulten a sus padres en busca de educación en salud sexual o servicios de salud como fuente de información. En cambio, los hombres es más probable que vayan a Internet a buscar información. En general, es importante promover el desarrollo de habilidades prácticas en adolescentes, uso anticonceptivo, comunicación con la pareja, límites personales, autoestima, autoeficacia, desarrollo de habilidades blandas, las personales, puesto que la educación sexual influye en muchos aspectos socioculturales, en las decisiones sexuales, en esa presión de grupo que de repente hace tomar decisiones a los adolescentes que no debían ser, en la violencia, en la discriminación, en la orientación sexual, etc. Para hacer una buena educación en salud sexual es imprescindible alejarse de todos esos enfoques moralizantes que llevamos dentro de nosotros. De manera de lograr un diálogo reflexivo y participativo, es importante que los adolescentes participen y no sea solamente un monólogo, de manera que ellos también sean críticos en las decisiones que toman. La religión, en general, representantes de iglesias católicas o evangélicas, no fueron vistos como fuentes de información por sí mismos, como que no tienen ese espíritu, ese alma. Y los servicios de salud, si bien están orientados hacia esto mismo, desgraciadamente el diseño o la forma de la provisión de servicios tiene fallas. Es decir, algunos adolescentes prefieren no ir a este tipo de atenciones porque les da vergüenza otro sentimiento que hace que no acudan. De todas formas, tenemos que pensar en el futuro que este diseño hay que rediseñarlo. No puede ser que un adolescente tenga que la forma y el modo de pedir la hora sea igual que un adulto. Hay que cambiar la forma, puesto que ellos están en otro ciclo vital. Las escuelas, si bien tienen también el foco en proporcionar servicios en educación en salud sexual, siempre estos programas educativos están basados en el currículo y los currículos tienen límites. Entonces, de pronto no abarcan todas esas demandas o todo lo que necesitan saber los estudiantes, por lo tanto no son tan efectivos. Fecundidad adolescente. Los países latinoamericanos siempre tienen las tasas de fecundidad más altas del mundo y la maternidad temprana es un problema, pues impacta en el futuro resultado socioeconómico de esa madre y su educación. En Chile, la maternidad adolescente ha disminuido, pero en el año 2017 tuvimos un número importante: 17.369 recién nacidos tenían como madres adolescentes. Ser madre adolescente tiene impactos negativos, eh, en el sentido que no van a poder lograr todo el potencial que tenían esas mujeres. Por lo tanto, impactar en la fecundidad adolescente provoca, a consecuencia, menor inequidad a futuro. Si se produce un parto en la adolescencia temprana, es muy distinto a
tener un parto en la adolescente tardía. Me explico. Tener un parto entre los 13 a 15 años es más difícil para la madre. Por lo tanto, no puede completar su etapa escolar. En términos de resultado del mercado laboral, también existen diferencias. En el caso de las madres adolescentes, ellas pueden tener dificultades de encontrar trabajo o encontrar trabajo que tenga menores ingresos. Aquí vemos el número de nacidos vivos según grupo, menor a 15 años y 15 a 19 años, y nos damos cuenta que la tasa de nacidos vivos en madres adolescentes ha disminuido. Salud mental y adolescencia. La salud mental es un problema global y Chile no es la excepción. Los trastornos mentales afectan entre el 10 a 15% de los niños y adolescentes en todo el mundo, y en América del Sur esto también pasa debido a la pobreza y debido a las circunstancias adversas de la región. Por lo tanto, uno pensaría de que ante esa circunstancia debería haber servicios calificados, debería existir suficiente disponibilidad de prestaciones orientadas a salud mental, profesionales adecuados, pero no. Son insuficientes en todos estos sentidos y esto también pasa en Chile. ¿Por qué es tan importante la salud mental? Bueno, por dos motivos. Porque afecta a las personas que más queremos, en el sentido de que una persona con problemas de salud mental afecta a sus seres queridos, y todos los problemas que están en la adultez probablemente se deban a problemas de salud mental que se originaron en la infancia o la adolescencia. La prevalencia de trastornos psiquiátricos en los adolescentes chilenos es del 16,5 al 18,2%, lo que es bastante alto. Pero, a pesar de que sea alto, uno pensaría, bueno, todos ellos deberían ir o acudir a un servicio de salud mental o requerir servicios especializados en este sentido, pero no, solamente un pequeño porcentaje de ellos es el que acude. Sobre todo aquellos que más necesitan son los que menos van. Por lo tanto, debemos comprender esa brecha y tratar de acercarnos a ellos desde ese punto de vista, fomentando la búsqueda de ayuda, aumentando la disponibilidad. Ese es el desafío. Los pacientes hospitalizados en unidades de psiquiatría infantil tienen denominadores comunes. Por ejemplo, bajo nivel socioeconómico, psicopatologías severas, disfunción familiar. Por lo tanto, tenemos elementos de determinantes sociales de la salud que están afectando y que tienen resultados en salud negativos, en este caso en salud mental. Lesiones y adolescencia. Vamos a identificarle como las lesiones no intencionales y las autolesiones, o aquellas que son intencionadas. Eh, Son una de las principales causas de discapacidad entre los adolescentes en todo el mundo. Y los adolescentes lesionados pueden tener problemas de salud física, cognitiva y psicológica, tanto a corto y largo plazo. La mayoría de las lesiones no intencionales se pueden prevenir, y esto sería muy bueno, puesto que si no ocurre la lesión, no ocurre la morbilidad o no ocurre la mortalidad. Los comportamientos de riesgo en adolescentes es lo importante modificar. De pronto los adolescentes son muy temerarios, sobre todo en el grupo de hombres. Suicidio y adolescencia. Desgraciadamente Chile duplica la tasa de mortalidad juvenil por suicidio de Latinoamérica y en el Caribe. El promedio de Latinoamérica y el Caribe, Chile lo duplica. Y estas cifras tendrían relación con el aumento en conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes entre 10 a 24 años. ¿Cuáles son estas? Conducta sexual riesgosa, consumo problemático de drogas, alcohol, tabaco, alimentación poco saludable, sedentarismo, estados depresivos, etc. Todas estas conductas afectan a los adolescentes y tienen consecuencias desfavorables para todo su desarrollo, lo que va causando discapacidad o muerte prematura, en este caso suicidio. Factores de riesgo para cometer suicidio. Ser hombre, recuerden que se denota como factor de riesgo, pero este es un análisis que se hace de todos los suicidios ocurridos en Chile y ven, a ver, qué porcentaje son hombres, qué porcentaje son mujeres, y se dan cuenta de que el mayor porcentaje son hombres, por lo tanto se califica como factor de riesgo. Soltero, divorciado, viudo, vivir solo, ahí podemos encontrar muchas. Padecer una enfermedad crónica, haber sido víctima de eventos traumáticos, abuso físico,
psíquico, es decir, elementos que pueden estar en el momento o también pueden ser en la etapa anterior de su ciclo vital. Aquí vemos la tasa de mortalidad por suicidio adolescente entre el 2005 y 2010 para hombres y mujeres. Nos damos cuenta que el de mujeres ha disminuido del año 2008 al 2010 y siempre se ha mantenido una tasa bastante inestable. Aquí pueden ver la bibliografía. Que estén muy bien. Cuídense.